Vamos a responder a la pregunta número 20. La pregunta número 20 dice, ¿cuál es el primer nombre dado a Cristo en Apocalipsis 1:5? Y Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, la Biblia dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La pregunta número 20 dice, ¿cuál es el primer nombre dado a Cristo aquí, en este versículo de Apocalipsis 1:5? Y la Biblia dice ahí, y de Jesucristo, ¿qué? Testigo fiel. Ese es el nombre que se le da a Cristo. Testigo fiel. Así que usted va a responder ahí que el primer nombre que se le da a Cristo aquí es testigo fiel. Y es que en realidad Jesucristo fue un gran testigo, un testigo fiel. Jesucristo predicó la palabra del Señor, enseñó la palabra del Señor, vivió, practicó la palabra del Señor y fue un gran evangelizador. Visitaba todas las aldeas, predicaba acerca del reino de los cielos, hizo muchos milagros, sanidades, pero todo con el fin y el propósito de que el hombre de aquel entonces, las personas pudieran despertar, salir de ese estado tenebroso y oscuro de pecado y vinieran a la luz de la palabra del Señor y pudieran verlo a Él como el Salvador, como el único que puede perdonar, salvar, restaurar al ser humano, como el único que puede traer esa reconciliación con Dios, puesto que Él es Dios mismo. Cristo es el testigo fiel. Bueno sería que aprendiéramos, cada uno de nosotros, a ser como Jesús, un testigo fiel. No ser como aquellos cristianos, o procurar no ser ese tipo de cristianismo que solo predica cada vez que hay un evento. A veces yo me río, no groseramente, pero cuando aquellos que dicen ser evangelistas solo predican en las plataformas y debajo de la plataforma no predican nada. Solo son evangelistas en eventos masivos. Pero de persona a persona nunca hablan el evangelio. Eso no es ser un evangelista. ¿Acaso Cristo solamente predicó en los grandes escenarios? Cristo fue un testigo fiel. Si era necesario con uno, evangelizar y hablar de la palabra a uno, a dos, a tres, a familias, a los enfermos, a los leprosos, a los religiosos. No importaba dónde y en qué lugar, ni en qué condiciones, no importaba las circunstancias ni las oposiciones. Él, como fiel testigo, siempre predicó la palabra del reino de los cielos, el evangelio, entendiendo que el evangelio es Cristo mismo. Vamos a responder a la pregunta siguiente. Vamos a buscar Lucas 24:48.
Vamos a regresar acá a los evangelios y vamos a buscar Lucas. Versículo 48. La pregunta número 21, ahí en sus hojas dice, ¿qué nombre dio Cristo a sus discípulos en Lucas 24:48? Y cuando tú lees la Biblia, el versículo 48 de Lucas 24 dice, hablando Jesús, y vosotros sois, ¿qué? Testigos de estas cosas. ¿Qué nombre le dio Cristo a sus discípulos? Testigos. Esa es la respuesta. El nombre que le dio Cristo a los discípulos es testigos. No está ahí en sus hojas, pero si usted lee Hechos, capítulo 1, versículo 8, en Hechos 1:8, usted lo puede buscar. Vamos rápidamente. No está ahí, aclaro, no está ahí en su manual, pero sí es un buen versículo como referencia. Hechos 1:8, anótalo ahí en tus hojas de anotaciones, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y aquí está hablando Jesucristo, y una vez más con los apóstoles. Y me seréis, ¿qué? Testigos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Muchos solamente se quedan con la primera parte. ¡Oh, voy a recibir poder! Poder para echar fuera demonios y... Claro, es parte del ministerio de la iglesia, reprender y echar fuera demonios. Pero parece que muchos solamente quieren estar reprendiendo y echando fuera demonios y no les importa si su prójimo va camino y directo al infierno. En otras palabras, no lo evangelizan. Y el no evangelizar, el no obedecer, el no evangelizar conforme Jesucristo nos pide que lo hagamos, como sus testigos, nos convertimos en cristianos egoístas que solamente queremos irnos nosotros al cielo, pero no nos queremos llevar a nadie con nosotros. No. Uniendo con la pregunta anterior, la Biblia dice que el nombre dado a Cristo es testigo fiel. Y el nombre que Cristo nos da a nosotros es testigos. De acuerdo a Lucas 24:48 y el versículo extra de referencia, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Qué somos nosotros? Testigos. No somos de la secta o religión aquella de los llamados testigos de Jehová. Nosotros somos testigos de Cristo. Tú eres un testigo de Cristo. Tú vas a predicar de Cristo, a evangelizar conforme a la palabra de Cristo, porque eres un testigo del Señor. ¿Quién te dio ese título? No necesitas ir a un seminario, instituto o escuela bíblica para recibir ese título. Ese título nos lo da el Señor. Es un título para todos los cristianos. Tú y yo somos testigos. La número 22 vamos a buscar en nuestras Biblias. Lucas 8:39. Vamos a retroceder en nuestra Biblia y vamos a buscar Lucas, el capítulo 8, y vamos a leer el
versículo 39 de Lucas 8. Y aquí nos vamos a encontrar en Lucas 8:39 con la historia aquella cuando Jesús liberó a aquel endemoniado. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús llegó a ese lugar de Gadara? Y tan pronto se estaba bajando y poniendo sus pies en la tierra, la Escritura dice ahí en Lucas 8 que salió un endemoniado, bien enloquecido, poseído totalmente por una legión de demonios. Pero cuando Cristo liberó a este hombre y echó fuera todos los demonios que habían dentro de él, el Señor transformó la vida de este hombre. Y mira lo que la Biblia dice en Lucas 8:39. Hablando Jesús con aquel hombre que había tenido muchos demonios, una legión de demonios, no eran 2 ni 3, era una legión. Ahí le encargo que investiguen de cuántos soldados se componía una legión, y ahí ustedes se van a dar cuenta cuántos demonios tenía esta persona. Una legión de soldados romanos, ¿de cuántos soldados se componía? Investíguelo para que tenga una idea bien exacta de cuántos demonios había en este hombre, porque cuando Jesús le preguntó, él dijo, me llamo Legión, porque somos muchos. Lea todo Lucas capítulo 8 para que se familiarice con esta historia verídica y va a quedar impresionado de la obra de Cristo, que no solamente lo perdonó, no solamente lo salvó, sino que lo liberó de esos demonios, lo transformó de pie a cabeza. Pues hablando Jesús con este hombre que había sido endemoniado, Jesús le dice en el versículo 39, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Qué nos enseña Lucas 8:39? Estamos en la pregunta número 22. ¿Qué nos enseña Lucas 8:39 acerca del testimonio cristiano? Número 1, en cuanto al lugar donde debemos de empezar a testificar. ¿A dónde lo mandó Jesús? La Biblia dice, vuélvete a tu casa. En cuanto al lugar donde debemos empezar a testificar. En nuestra casa. Escríbale ahí, en cuanto al lugar, mi casa. Y en cuanto a mensaje, ¿cuál es el mensaje que vamos a dar en nuestra casa? Dice, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y la Biblia dice que él se fue predicando, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho ¿quién? Jesús con él. Entonces, ¿cuál es el mensaje que vamos a dar o a compartir o a transmitir? El mensaje para compartir es decir todo lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. En cuanto al lugar, nuestra casa, y en cuanto a mensaje, todo lo que Cristo ha hecho en mi vida. La pregunta es, ¿ha hecho cambio Jesús en tu vida? Ve y dile a la gente los cambios que Jesús ha hecho en tu vida. En cuanto al lugar, dice Jesús que el primer lugar para empezar a testificar es tu casa. De nada sirve que intentemos querer ganar a todo el mundo si estamos perdiendo nuestra casa. Vamos a testificar primeramente en nuestra casa. El buen cristiano, la buena cristiana, siempre tiene en mente que su casa es el campo de batalla, donde va a ver la gloria de Dios manifestada. ¿Por qué? Porque ese esposo tiene que ser tocado por el poder de la palabra. Pero usted como mujer juega un papel muy importante.
Porque su marido va a ver los cambios en usted y esos cambios que Cristo está haciendo en su vida va a quebrantar a través de la palabra y la presencia de Cristo el corazón de ese hombre que quizás no cree que usted se haya entregado al Señor. Y viceversa. Esa mujer se va a entregar al Señor cuando lo vea a usted como un hombre transformado por el poder de Cristo. Porque usted va a testificar en su casa. No solamente con palabras. Porque muchas veces empalagamos a los de nuestra casa con palabras y más palabras. Pero a veces los de la casa quieren ver esas palabras en acción. Quieren ver un hombre y una mujer transformada. O quizás usted es el único hijo o hija cristiano o cristiana en la casa y papá y mamá no lo es. Tenga fe. Si usted como joven sigue dejando que Cristo lo siga cambiando, su testimonio, su cambio, su estilo de vida, su manera de hablar, su manera de accionar, su conducta, su manera de vestir, va a testificar mucho que en realidad Cristo se ha convertido en tu Señor, en tu Salvador, en tu amigo, en tu compañero, en tu refugio. Entonces, ¿dónde debemos de empezar a testificar? En nuestra casa. ¿Cuál es el mensaje que vamos a transmitir o compartir? Cuán grandes cosas el Señor, es decir, Jesucristo, ha hecho con nosotros. Vamos a responder a la número 23. ¿Qué exhortación da Pablo en 2 de Timoteo 1:8? Vamos a buscar en nuestra Biblia 2 de Timoteo. Y vamos a leer ese versículo de la palabra del Señor de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra de Dios, hablando aquí el apóstol Pablo a la iglesia, a los cristianos de aquel entonces y aplicable a nuestra vida también el día de hoy. Por tanto, dice el versículo 8, por tanto, no te avergüences de ¿qué? De dar testimonio de nuestro Señor. Dice el apóstol, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Cuál es la exhortación que da aquí el apóstol Pablo a la iglesia, a los cristianos, a ti y a mí? Que no nos avergoncemos de dar testimonio. El evangelizar no es solamente para unos cuantos. Algunos dicen, es que, pastor, yo no tengo el don de evangelizar. Pero el hecho de que algunos tienen ese don, esa gracia de Dios sobre su vida para evangelizar, hay cristianos, cristianas que tienen ese don del Señor de ser evangelistas, y no hablo de evangelista de plataforma, aunque se puede hacer también en público, en masa, en multitudes, pero tiene que ser parejo para todos. El evangelizar no solamente fue dado para aquellos que tienen esa facilidad de hacerlo. En realidad, el evangelizar es responsabilidad de toda la iglesia. Hechos 1:8 lo mirábamos hace un momento, donde la Biblia dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis ¿qué? Testigos. La responsabilidad de evangelizar, de testificar, es de todos los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, llamado la iglesia. Hermano, es que no sé cómo hacerlo. Hermano, pero si usted no tiene que contar más que esos cambios que Cristo está haciendo en su vida, ¿o no ha hecho cambio Cristo en tu vida? ¿Acaso Cristo no ha hecho un milagro en tu vida? Esa es la oportunidad para testificar que lo que está sucediendo en tu vida
no es por algo, sino por alguien. Y ese es Cristo. Cristo que transformó tu matrimonio. Cristo que transformó y sanó tu corazón. Pablo le dice a los cristianos, por tanto, no te avergüences de dar testimonio. Testifica. Habla. Comparte. Dile a los demás. No te avergüences. Porque el predicar la palabra del Señor también es participar de las aflicciones por el Evangelio. No podemos solamente estar disfrutando en las cuatro paredes de la iglesia, del templo, disfrutar cantar, disfrutar el convivio. ¿No se ha dado cuenta usted que cuando el pastor o el líder de la iglesia dice, hermanos, les espero tal día, el sábado a las 7 de la tarde porque vamos a convivir como hermanos en la fe y vamos a disfrutar una sabrosa carne asada? Cite al pueblo cristiano para eso y todos van a estar ahí, hasta los que no son cristianos. Ahí van a estar, porque se trata de comida. No estoy diciendo que no debe de hacerlo, porque es parte también de la convivencia y poder relacionarnos más, pero menciono esto porque ahora piense que ese mismo pastor o ese mismo líder diga, hermano, les espero aquí el sábado a las 7 de la tarde porque vamos a salir a evangelizar en las calles, casa por casa, vamos a ir evangelizando, tocando la puerta y vamos a decirle a la gente que Cristo les ama, vamos a compartirle, lo vamos a evangelizar, vamos a pedirle que nos regalen 5 minutos y en 5 minutos queremos compartirles de Cristo. Hermano, nos vemos aquí el sábado a las 7. Yo te aseguro que no todos van a ir. Siempre va a haber un grupo muy pequeño que están apasionados por llevar la palabra del Señor. Los demás dicen, no puedo. Y son buenos para poner excusas y pretextos. Cristo es el testigo fiel. Y el Señor nos dio a nosotros un título, un nombre, y nos dice, me seréis testigos. Y Pablo dice, no nos avergoncemos de dar testimonio. Vamos a tomar un receso porque en esta última y final parte de esta lección de cómo crecer en la vida cristiana, voy a explicar las 3 maneras de dar testimonio. Las 3 maneras de cómo evangelizar o testificar. Y quiero tener un tiempo relajado, sin presiones. Mientras tanto, aproveche el receso para responder con claridad a las preguntas del cuestionario de esta lección. Así que vámonos a un receso.